Dados los compuestos orgánicos de fórmula C4H10O, formula y nombra los isómeros posibles y señala cuáles presentan isomería óptica. Se trata de un ejercicio donde nos dan la fórmula molecular y debemos ser capaces de escribir todos los isómeros que presenten esa fórmula molecular. Al ser una fórmula molecular que contiene oxígeno, debemos pensar siempre en distintas sustancias orgánicas que lleven el oxígeno en su composición, pero además debemos ver que la relación entre el carbono y el hidrógeno exige que no haya insaturaciones. Sigue la regla del CnH2n+2, es decir, habría el doble más 2 de hidrógeno que de carbono, y eso es típico de las sustancias orgánicas que son saturadas. Teniendo en cuenta esto, pues estaríamos hablando de sustancias orgánicas que tienen que ser o alcoholes o éteres. No pueden ser aldehídos, no pueden ser cetonas, no pueden ser ácidos, porque implican insaturación. Así que con esta premisa vamos a intentar empezar a escribir esos isómeros. Por ejemplo, empezamos por los alcoholes y tendríamos el 1-butanol, es decir, una cadena de 4 carbonos y un grupo OH que lo vamos a colocar en el primer carbono. Claro, evidentemente, otra de las fórmulas que podemos pintar de forma fácil sería mover el grupo funcional al siguiente carbono y tendríamos el 2-butanol. Estos son isómeros que se llaman isómeros de posición, porque son el mismo tipo de compuesto, pero lo que varía es la posición del grupo funcional. Además, podemos seguir con los alcoholes, pero ahora variando la cadena de carbonos. En vez de ser una cadena de 4 átomos de carbono, imaginemos que tuviéramos una cadena de 3 átomos de carbono de la que cuelga un radical. Así que tendríamos, por ejemplo, esta cadena, 3 carbonos, y ahora desde este de aquí cuelga el radical metilo. Este sería el 2-metil-1-propanol. Pero también podríamos jugar a variar nuevamente la posición del OH y tendríamos el 2-metil-2-propanol. También son dos isómeros que tienen la misma fórmula molecular. Y estos podríamos decir que son, con respecto a los dos primeros que hemos escrito, isómeros de cadena, porque varían con respecto a los otros dos alcoholes que habíamos escrito en la forma de la cadena. Entre ellos serían también isómeros de posición, porque lo único que hay es que varía la posición en la que hemos colocado el OH. Ya no hay más isómeros que tengan la función alcohólica, que sean alcoholes. Así que deberíamos pasar a la otra función, al otro tipo de compuestos que decíamos que eran los éteres. El primero de ellos, por ejemplo, podría ser si colocáramos el puente oxo del éter en, digamos, entre el primer y el segundo carbono, por entendernos. Así que tendríamos el metil propil éter. Otra posibilidad sería mover este puente oxo justo al medio de la cadena y tendríamos, por lo tanto, este de aquí, CH3CH2, y el otro lado CH2CH3, sería el dietil éter. Y por último, podríamos también escribir otro que fuera el que veis aquí. Es un éter donde la cadena cambia. Y tendríamos el isopropil-metil éter. Esto sería el radical isopropilo y este es el radical metilo. Estos tres compuestos, que serían, digamos, los que completan los isómeros posibles de fórmula C4H10O, serían isómeros de función con respecto a los que habíamos puesto, digamos, de partida, porque ahora tienen una función distinta. En este caso son éteres y no alcoholes. Ni que decir tiene que entre ellos serían también isómeros de posición, y con respecto a este, entre ellos tres, sería también un isómero de cadena. Fijaos cómo se puede dar distintos tipos de isomería. La segunda cuestión nos dice que señalemos cuál o cuáles presentan isomería óptica. La isomería óptica implica siempre quiralidad, es decir, un carbono que debe tener como condición los 4 sustituyentes distintos. Es decir, cualquier carbono que tenga, por ejemplo, 2 hidrógenos
ya no es un carbono quiral. Por lo tanto, en el 1-butanol no existiría posibilidad de actividad óptica porque todos los carbonos tienen CH2 o CH3, por lo tanto, no tienen 4 sustituyentes distintos. Al no ser quiral, no puede tener actividad óptica. Fijaos, aquí tendríamos otro caso similar. Aquí tenemos un CH que podríamos pensar que puede tener quiralidad, pero tiene 2 radicales metilos que al ser iguales ya impiden que haya actividad óptica. En este caso más de lo mismo, ¿verdad? 3 radicales metilos. Y aquí pues fijaos que no es posible. Este otro sería también susceptible, pero tiene un radical metilo y otro metilo. Así que el único que coincide o que cumple la condición de quiralidad sería el 2-butanol. Este carbono estaría unido a un hidrógeno, a un metilo, a un etilo y a un grupo OH. Tiene 4 sustituyentes distintos. Por lo tanto, este compuesto, el 2-butanol, sí cumple la quiralidad, sí cumple la condición de tener un carbono quiral y puede tener actividad óptica.